Saludos, soy Marisol Martínez, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica del Norte. El día de hoy voy a explicar sobre los procesos del desarrollo de la personalidad. Pero antes me gustaría tener en cuenta tres términos que debemos considerar. La personalidad. La personalidad es el conjunto de características psicológicas de un individuo que no son rígidas o permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se forma desde que nacemos hasta el final de nuestros días y se va construyendo en base a las experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida. El temperamento es la manera más básica de un individuo que se enfrenta y se reacciona ante una situación determinada. El temperamento es un fenómeno emocional que es heredado y forma parte de la genética de las personas. Mientras que el carácter viene a ser el conjunto de cualidades propias de una persona o de una colectividad que las distinguen de su modo de ser y obrar. ¿Qué diferencia el carácter del temperamento? Es que el carácter viene a ser el fruto de la experiencia o la interacción y no es heredado. Para el proceso del desarrollo de la personalidad se ve enmarcado en un proceso muy continuo y permanente en búsqueda de la definición propia de la identidad como un resultado de la definición del yo. En esto influyen tres procesos. El proceso cognitivo, que viene a ser el cual las personas son capaces de entender expectativas de las consecuencias de un acto que pueden tener a través de los pensamientos. El emocional, que viene a ser cuando se trata de las emociones que se caracterizan por una serie de reacciones fisiológicas o motoras propias. Y el del proceso conductuales, cuál es un proceso de aprendizaje basado en la observación de modelos cuya la conducta y el pensamiento y la actitud se consideran adecuadas. Como primera parte de todo este ciclo vital vamos a encontrar la infancia, que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Aunque se pueden encontrar factores que determinan la personalidad antes del nacimiento, debido a la genética que es heredada, cuando un bebé nace se puede decir que tiene unas ciertas características, que en el proceso cognitivo se puede observar que mediante el balbuceo aprende a emplear sonidos necesarios para hablar la lengua del cuidador. ¿Qué quiere decir esto? Que se distingue sonidos posibles del lenguaje e intenta ya entablar una comunicación, una unión con su cuidador. En el proceso conductual, aquí podemos encontrar que el bebé llega a generar un apego hacia su cuidador y además es capaz de desarrollar autonomía. En esta parte se produce un egocentrismo, es decir, que todo gira en torno al yo, al infante, y es capaz de no distinguir entre un propio punto de vista y el punto de vista de los demás. En el proceso emocional podemos decir que no se llega a considerar que tenga una personalidad todavía. Sin embargo, se puede comportarse con los diferentes temperamentos que son heredados. Es decir, el bebé puede llegar a reaccionar de diferentes formas ante un estímulo. Como siguiente etapa, llegamos a encontrar la niñez temprana. Esta viene a ser una etapa de los niños que van de 2 a 3 años. El desarrollo de la personalidad de los niños comienza a forjarse en torno a los 2 años, cuando un niño comienza a tomar conciencia de sí mismo y de la entidad de diferentes realidades que lo rodean. El desarrollo de esta identidad engloba diferentes informaciones. En el proceso cognitivo, aquí encontramos que la adquisición de valores, creencias y normas y provenientes del exterior, la autoestima es más elevada. La adquisición de la confianza y la forma de que un niño recibe señales culturales mediante la referencia social es muy importante. En los procesos conductuales podemos decir que existe una adquisición de conductas prosociales, como la empatía, la cooperación, el compartir y el interés general. En esta etapa podemos decir que, junto a la metacognición, se designan procesos intelectuales en los cuales va a permitir que el niño vigile su pensamiento. En los procesos emocionales podemos decir que aquí el niño siente un conflicto emocional más intenso entre la mayor necesidad de la autonomía y dependencia limitada, por lo que genera una autoconciencia en el sentido de sí mismo y del niño. La siguiente etapa es el periodo preescolar.
que va de los niños de 2 a 3 años hasta los 6 años. En esta etapa del proceso cognitivo comienza a adquirir habilidades motoras como correr, saltar, arrojar objetos y además habilidades motoras finas como escribir, que más tarde ayudarán para su desenvolvimiento en la sociedad. En los procesos conductuales podemos decir que el niño empieza en la constancia e identidad de género y la adoptación de roles. Aquí los niños se encuentran enfrentados a sí mismos entre un problema de dominio y competencia. En los procesos emocionales, aquí el niño aprende a relacionarse junto a resolver conflictos de desarrollo y aceptar su dependencia de otros. Esto va empujado con una dirección por la necesidad de autonomía y otra por su dependencia respecto a sus progenitores. La siguiente etapa viene a ser la niñez media, que va de los 6 a los 12 años. Este es un periodo interesante porque aquí el niño va a aprender a perfeccionar varias de sus habilidades. En los procesos cognitivos, el niño aprenderá a formar una comunicación simbólica que le permitirá mediar relaciones con el mundo exterior. En las comunicaciones simbólicas quiere decir como la escritura, la lectura, el habla, la gramática y entre muchas cosas más. Así logrando un proceso de un pensamiento de tal forma que lleguen a ser más lógicos y organizados en cuanto a una información concreta. En los procesos conductuales, el pensamiento, el conocimiento, la comprensión del que ya pertenecen a un mundo y en las interacciones sociales con los otros. En este proceso se tiene en cuenta que el niño no logra un conocimiento claro entre la amistad y la niñez media. Es decir, que el niño recién en esta parte de la niñez media tiene el conocimiento de qué es una amistad. En los procesos emocionales se puede decir que aquí se forja imágenes cada vez más estables de una persona, es decir, su propio autoconcepto y este autoconcepto es mucho más realista. Y también es cada vez más importante para el niño tener un amigo, especialmente de su mismo sexo. La siguiente etapa que vamos a encontrar es la adolescencia. Esta va desde los 12 hasta los 18 y 21 años. La adolescencia, por lo general los jóvenes buscan con quienes comparten características similares. Por lo general aquí aumenta la intimidad entre amistades del mismo sexo, además las relaciones interpersonales características por un poco de carácter lujurioso. También las relaciones pueden llegar a ser completamente independientes. En el proceso cognitivo de la adolescencia podemos encontrar que la información de la identidad sigue siendo capaz para el desarrollo del pensamiento abstracto y para que el adolescente pueda emitir juicios morales, a diferencia de un niño que ya no se limita en el aquí y en el ahora. El adolescente ya es capaz de emitir un juicio moral en el cual pueda ser consciente de sus actos. En el proceso conductual, el adolescente tiene una actitud más negativa hacia las personas y le interesa estar más con los amigos que con los familiares. Aquí comúnmente se puede decir en la conducta rebelde, que se lo conoce coloquialmente. En los procesos emocionales que tiene aquí el adolescente, es que las emociones se vuelven exageradas y variables, así como su cierta inconsciencia en su comportamiento. Las emociones que más suelen propagar es la tristeza y la agresión. Pero esta poco a poco irá construyendo su personalidad y en el adolescente comenzará a tener una teoría de sí mismo, el cómo es, qué le gusta, qué le desagrada, qué lo enoja y así sucesivamente. La siguiente etapa viene a ser la juventud, que va de los 21 años hasta los 40 años. En los procesos cognitivos podemos encontrar que la interpretación de las experiencias educativas son de una manera autoritaria y dualista, por lo que comienza a aceptar las diversas opiniones que son otorgadas a sí mismo y no necesariamente se centra en la opinión que tiene él. En los procesos conductuales se puede observar y se analiza desde diferentes perspectivas y es capaz de sentir o hacer una síntesis replanteándose las situaciones constantemente.
Es decir, que aquí ya el sujeto comienza a evaluar más opciones y no trata de buscar la correcta, sino que va a haber varias correctas. En el proceso emocional, aquí existe una dedicación en la búsqueda de vínculos emocionales estables, ajustándose a los roles y los compromisos hacia una intimidad. Es decir, que aquí ya comienza la etapa en la que una persona comienza a buscar una persona del mismo sexo o de diferente, pero con fines más lejos, como por ejemplo llegar a crear una familia o ayudarse económicamente. La siguiente etapa encontramos la madurez, que va de los 40 a los 60 o 65 años. Aquí el aprecio de la sabiduría frente a la fuerza física es mucho más profundo. Se empieza también a deteriorar la resistencia y la salud, y las personas deben canalizar gran parte de su energía a actividades físicas hacia las mentales, porque ya comienza el deterioro cognitivo. En los procesos emocionales podemos decir que el desarrollo de las habilidades de afrontamiento se vuelven un poquito menos egocéntricos y comienzan a valorizar más la vida. Algunas personas pueden llegar incluso a sentir crisis de madurez por el hecho de que sienten que no están satisfechos con lo que han logrado o lo que esperaban lograr, o otras cuando no se sienten preparados para este cambio de su vida. En los procesos conductuales en los procesos cognitivos se puede decir que las personas usan la inteligencia fundamental para resolver los problemas de la vida real, que tiene consecuencias a futuro, logrando un equilibrio consistente entre los diversos componentes de la personalidad. Es decir, que aquí la inteligencia forma un parte fundamental. El sujeto ya maduro va a tratar de resolver los problemas de la vida real sin necesariamente esperar una consecuencia totalmente negativa, sino que va a lograr un equilibrio entre el bien y el mal. Y como última etapa vamos a encontrar la vejez, que va de los 60 a los 65 años hasta la muerte. Aquí los procesos emocionales existen la despersonalización, la soledad y se produce una disminución de extraversión y la autoestima. Y se da cuenta que una nueva perspectiva puede llevar a entender aún mucho más la experiencia de un dolor crónico que impacta todas las dimensiones. En el proceso conductual podemos entender que existe una retrospectiva ante la vida productiva, logrando sentirse íntegros aproximadamente al final de su vida sin desesperación, debido a que cuenta con la capacidad de adaptarse y afrontar a las situaciones vitales muy diversas, como la pérdida de algún ser querido. Es decir, que la persona ya va aceptando que tarde o temprano va a tener que morir. Y en el proceso cognitivo, existe que los aspectos del pensamiento abstracto tienen una mejora, pero está la disminución de la velocidad de los procesos mentales. En este momento es cuando se empieza a producirse un declive cognitivo que será siendo más evidente con el pasar del tiempo hasta llegar a la muerte. Una vez culminado con la explicación de la personalidad en todo el ciclo vital, pasaremos a hacer un mini resumen para tener Una vez culminado la explicación de la personalidad en todo el ciclo vital, pasaremos a hacer un resumen muy corto. La personalidad es el conjunto de las características psicológicas de un individuo que no son rígidas ni permanentes. Los factores que influyen en la personalidad vienen a ser el fenotipo y el genotipo, que harían referencia al carácter y al temperamento. La concepción y el nacimiento, es decir, en el periodo prenatal, el bebé no tiene como tal una personalidad, pero puede nacer con un temperamento que es heredado. Después encontramos la infancia, donde el niño generará un apego seguro hacia su cuidador, seguida por la niñez temprana, en la cual donde se adquirirá valores y creencias del exterior. Después encontramos el periodo preescolar, donde empieza el desarrollo de la constancia y de su identidad de género, seguida de la niñez media, en la cual va a formar vínculos de calidad de apegos establecidos con quienes le rodean,
seguida la adolescencia, en donde buscará formar su identidad y podrá emitir juicios morales. Seguida de la juventud, en la cual se dedica en la búsqueda de vínculos estables, ajustando a los roles y compromiso hacia la intimidad. Seguida por la madurez, que va a ser el desarrollo de habilidades de afrontamiento y los cuales va a comenzar a valorizar la vida. Y como la última etapa, la vejez, va a haber una despersonalización y una disminución en la estima y en el periodo cognitivo, además de un menor temor a la muerte.